El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, y contra quienes se resulten responsables por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos al interior de la institución, para analizar este nuevo hecho que se produce en una institución pública y que podría sumarse a casos ocurridos en el Ejército y en Carabineros. Estamos en contacto con Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia. Gloria, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Flavia, y gracias por la invitación. Gloria, usted dijo que estas situaciones son un golpe para la confianza. ¿Cómo se toma que un hecho así, que viene más encima de la PDI, que eran las instituciones que estaban mejor evaluadas en cuanto a la transparencia para la ciudadanía, cómo afecta este nuevo hecho donde nuevamente el Consejo de Defensa del Estado se hace parte contra quien fuera el exdirector de la institución? Mira, yo creo que el análisis puede ser de dulce y agraz. O sea, cualquier caso eventual de corrupción es una mala noticia para un país como el nuestro, porque finalmente lo que hace en casos de estas características es socavar nuestra democracia, ¿no? Y eso es muy complejo. Y como tú bien decías, en nuestra encuesta nacional de transparencia, la PDI aparecía como una de las instituciones, en el fondo, que más ayuda a combatir la corrupción, de acuerdo justamente a nuestros estudios nacionales. Entonces, claramente es una mala noticia. Ahora, también creo que hay que mirar el vaso medio lleno, tal vez, y es algo que también nuestra propia encuesta nacional de transparencia nos dice. ¿Cuál es el dato? Que cuando le preguntamos a las personas, ¿cree usted que respecto a 10 años atrás existen hoy mejores instrumentos para combatir la corrupción? Las personas tienden a decir permanentemente en cada medición que efectivamente hoy tenemos mejores instrumentos que en el pasado. Es decir, y creo que este caso lo muestra muy bien, lo que nosotros tuvimos fue una alerta anticipada de la Unidad de Análisis Financiero, de la Oficina de Unidad de Análisis Financiero, que finalmente generó esta investigación y que termina ahora con las querellas correspondientes del Consejo de Defensa del Estado. Es decir, creo que tenemos instituciones que están funcionando, instituciones que generan las alertas, habrá que ver cuál es la aplicación de sanciones, si efectivamente se comprueban los delitos, pero creo que la lucha contra la corrupción es una tarea permanente para un país como el nuestro y nunca hay que bajar los brazos, y justamente este caso nos muestra aquello. Gloria, usted misma decía en su respuesta que finalmente esta encuesta muestra que tenemos más herramientas para acceder a la transparencia que hace 10 años. Eso juega quizás también una arma de doble filo, porque claro, podemos acceder más fácil, pero al acceder más fácil quizás nos damos cuenta de cosas que antes no nos dábamos cuenta. ¿Influye eso también en la transparencia que se genera en la ciudadanía, en la confianza que el acceder a más información genera en la gente? Mira, fíjate que yo creo que probablemente el impacto de una cosa como esta, es decir, que tengamos mejores instrumentos, que sepamos más cosas hoy en día, tiene que ver también con un dato que también nos muestra esta encuesta, ¿no? Y que es creciente también en la desconfianza en general, en la percepción de las personas respecto a que en el sector público existe corrupción, ¿no? Pero también creo que estamos en un momento único de nuestro país. Estamos en medio de un proceso constituyente, nos trajo que finalmente un proceso constituyente que es producto de un estallido social, que en una de sus variables probablemente explicativas encuentra efectivamente casos de corrupción, ¿no? La desigualdad, la inequidad, casos de corrupción que también están en la base de aquello que ocurrió. Pero hemos encontrado un camino institucional, ese camino institucional para volver a encontrarnos. ¿Qué es lo que me parece que debiera ser central en la discusión que viene también en el fondo para nuestro país? Mejorar o en el fondo ayornar o en el fondo fortalecer nuestro ecosistema en materia de transparencia e integridad pública. Es decir, hemos hecho varias cosas en nuestro país. Hoy en día tenemos mejores herramientas para poder combatir la corrupción. La corrupción es un flagelo, hemos visto en América Latina, en el mundo, que finalmente genera una mella a las personas que más lo necesitan. Y entonces tenemos que ser enfáticos con el combate a la corrupción porque socava además las instituciones democráticas. Dicho eso, en la práctica, el debate que viene hacia adelante es la necesidad de poder fortalecer entonces este ecosistema de transparencia e integridad pública, que no es otra cosa que generar mejores normas, reformar aquellas normas ahí donde en el fondo es necesario. Nosotros venimos dando una pelea hace bastante rato sobre la necesidad de modernizar la ley de transparencia 2.0, es decir, ponerla a la altura de lo que se necesita hoy en día. Reforzar los mecanismos de sanción, porque nos sacamos mucho con tener mecanismos de alerta temprana para poder descubrir efectivamente comisiones, por ejemplo, de actos de corrupción o irregularidades y después las sanciones no son adecuadas. En fin,
Hay una serie de cosas que hacer. Fortalecer el trabajo conjunto de las instituciones, Contraloría, Ministerio Público, Consejo de la Transparencia. Una serie de instituciones intervienen en este proceso. Una serie de normas también tienen que ver con este proceso. En Chile hemos ido avanzando, pero creo que tenemos una oportunidad única para ser bien categóricos contra la corrupción, que se generen las sanciones adecuadas, pero además fortalecer nuestro ecosistema justamente para evitar que estas cosas ocurran. Gloria, precisamente te quería consultar por una de las cosas que tú mencionaste. Hace 13 años se publica la Ley de Transparencia y en estos 13 años hemos vivido muchos hechos, de los cuales muchos de ellos tienen que ver con hechos de corrupción que se han ido investigando, de los que quizás en el pasado no los teníamos, no los habíamos hablado. Corrupción en la política, por ejemplo, lo que pasa en el Ejército, en Carabineros, ahora en la PDI. Esa ley, tú mismo dices que se requiere una 2.0. ¿Qué cosas hay que sí o sí cambiar? ¿Qué cosas hay que actualizar para que esta ley que se publicó hace 13 años no quede obsoleta? Mire, yo creo que de hecho lo que se está discutiendo hoy en el Parlamento es una ley que mandó la actual administración hace aproximadamente 3 años. Es un proyecto que no ha logrado avanzar. Espero que no terminemos esta legislatura sin ese proyecto de ley aprobado, porque es un piso respecto a lo que nosotros debiéramos hacer en materia de acceso a la información. ¿Qué es lo que falta en rigor que nosotros debiéramos contemplar y que al menos este proyecto contempla, considerando que de todas maneras debiéramos ir más allá? Mejorar los mecanismos de sanción, ¿no? Nosotros tenemos hoy día sanciones frente al incumplimiento de la ley de transparencia, pero sanciones que implican como máximo el 50% de la remuneración del jefe de servicio. Nosotros debiéramos considerar sanciones que sean más drásticas respecto al incumplimiento respecto a un derecho fundamental, que yo creo que esto es clave. Como tú bien decías, muchos casos que hemos descubierto en los últimos 13 años tienen que ver con solicitudes de acceso a la información, ¿no? Donde se hace finalmente exigible y real la posibilidad de respetar un derecho fundamental como el acceso a la información pública, ¿no? Que exista efectivamente ahí. Bueno, transparencia, aumentar la cantidad de sujetos obligados. El proyecto es bueno, pero tampoco es óptimo. ¿En qué sentido? Aumenta la cantidad de sujetos obligados, es decir, la cantidad de organismos que tienen que generar, en el fondo, información sobre temas de transparencia, que van a tener obligación de transparencia activa, de derecho a acceso, pero todavía falta probablemente órganos como los autónomos constitucionales, bajo la potestad del Consejo para la Transparencia, qué sé yo, el Congreso Nacional, el propio Poder Judicial. Hay un mecanismo que se establece para las autonomías constitucionales en el proyecto de ley, pero creo que de todas maneras puede ser un avance. El proyecto de ley no lo trae en sí la ley modelo de la OEA, que se acaba de publicar. Esa ley modelo establece, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la particular necesidad en materia de derechos humanos de contemplar acceso a la información pública. Eso no está en el proyecto de ley nuestro, probablemente podría en la fase de indicaciones considerarse, porque también la ley de un modelo de la OEA 2.0 que se acaba de publicar es también una señal respecto a dónde deberíamos avanzar. En fin, los procesos, los procedimientos, las causales de reserva. A propósito del caso que hablamos, respecto a las Fuerzas Armadas y de Orden, en muchos casos nosotros tenemos dificultad para la entrega de acceso a la información porque se invocan causales de reserva que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad nacional y que a veces no están totalmente, en el fondo, cerradas, justificadas desde el marco de la ley de transparencia o del respeto a estos derechos fundamentales. En fin, creo que tenemos una serie de iniciativas en las cuales tenemos que avanzar. El acceso a la información es un paso, es un derecho fundamental, pero hay que potenciarlo dentro de este ecosistema en materia de transparencia e integridad pública. Gloria, me gustaría detenerme en algo que has mencionado, que es el tema de las sanciones. ¿Y cuál es la importancia de que las sanciones que se apliquen sean las adecuadas? Porque, claro, yo creo que a muchos se nos viene a la cabeza, por ejemplo, lo que pasa en el caso Penta y las clases de ética. En el fondo, ¿cuánto importa la sanción? ¿Cuánto importa que esta sea efectiva y que sea también, de cierta forma, educadora, por decirlo de alguna forma, para lo que pueda ocurrir con otras instancias? No sé, lo hemos visto en Carabineros, en el Ejército, ahora también con la PDI. Entonces, ¿qué tipo de sanción o cuál es la importancia de que esta sanción sea ejemplificadora para las otras instituciones que actúen con la transparencia y obviamente cumpliendo todas las normativas correspondientes?
Las sanciones son muy importantes dentro de un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública, porque podemos levantar temas, podemos levantar casos, pero si se instala una cierta sensación de impunidad, porque en el fondo no hay ninguna sanción, ningún castigo, en el fondo esto también tiene un límite y mella la confianza, sin lugar a dudas. Por eso creo que ha sido importante lo que hemos visto en los últimos casos a propósito de ya condenas, lisa y llanamente, a un alcalde, a un exalcalde, a un exparlamentario respecto a usos en el fondo malicioso, casos que rayan con la corrupción. Entonces, creo que hemos ido avanzando, pero obviamente hay que fortalecer los mecanismos de sanción. Ahora, ¿cómo operan las sanciones o por qué son importantes las sanciones? Porque en realidad organismos o institucionalidad o normas que no tienen dientes, es decir, no tienen la posibilidad de aplicar sanciones, la verdad es que se quedan muy limitadas respecto a su capacidad. Las sanciones operan tanto como disuasivos para la comisión de eventuales delitos en el futuro o eventuales irregularidades, pero también operan como un acto de justicia respecto a una vulneración muy fundamental a la fe pública en muchos casos, ¿no? O al erario fiscal. Finalmente, cuando estamos hablando, por ejemplo, de gastos reservados mal gastados en otras actividades que no tienen que ver con aquello que tiene que ver con lo propio del cargo, finalmente lo que se está generando es una mella al patrimonio y al recurso fiscal que le pertenece a todos los chilenos y chilenas. Por lo tanto, es un daño muy importante y creo que en eso hay que ser enfáticos y categóricos. Mecanismos de sanción adecuados generan justamente eso, ¿no? La posibilidad de, en el fondo, administrar justicia y la posibilidad de generar un mecanismo que sean disuasivos. Gloria, ¿cree usted que como Estado, que como país, estamos actuando de la forma correcta frente a este tipo de hechos? ¿Cree que nos falta avanzar? ¿Para dónde tenemos que ir? ¿O cree que se están haciendo bien las cosas? Yo creo que tenemos que avanzar de manera mucho más decidida. Por ejemplo, respecto a gastos reservados del año 2020, hubo una normativa que hoy día establece más controles que lo que teníamos antes, ¿no? Y eso es una buena noticia. Pero no tenemos, por ejemplo, una ley de transparencia y acceso a la información actualizada, como estábamos hablando hace un rato atrás. Eso genera una serie de perjuicios porque lo que hace una norma en materia de acceso a la información pública, de transparencia, es garantizarle a las personas la posibilidad de poner luz ahí donde a veces la opacidad justamente abre la puerta a la comisión de algunos delitos o que se generen algún tipo de irregularidades, pero además es exigible el control social. Entonces creemos que es muy importante avanzar. Creo que en Chile hemos ido haciendo las cosas de manera adecuada, tenemos una normativa dentro de este ecosistema de materia de transparencia e integridad pública, tenemos una ley de lobby, tenemos una ley de acceso a la información pública, tenemos declaraciones de intereses y patrimonio, por ejemplo, en muchas autoridades, pero sin duda la lucha contra la corrupción y la necesidad de ir avanzando en un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública es una tarea constante. Entonces, creo que tenemos que actualizar varias normas, tenemos que generar mejores mecanismos de sanción, probablemente la coordinación entre los organismos que trabajan también en esta tarea es importante, y también hay algo que es muy importante que tiene que ver más bien con la dimensión cultural de este fenómeno, ¿no? o de este ecosistema, y que tiene que ver con la ciudadanía. Nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que ser también tajantes respecto a las irregularidades, a los actos de corrupción, y esto es la microcorrupción y la macrocorrupción, ¿no? Las actuaciones en el fondo que riñen finalmente o que generan algún daño a nivel micro, cosas en el fondo que tienen que ver finalmente con el comportamiento de las personas, con cuán laxos podemos ser o no frente a la comisión al saltarse la fila, en el fondo a ese tipo de práctica, hasta las situaciones en el fondo que finalmente generan un daño muy importante a la sociedad. Avanzar hacia la cultura de la transparencia también es una buena noticia para fortalecer los sistemas democráticos y los sistemas políticos. Gloria, para ir terminando esta entrevista, ¿estamos en el momento preciso para poder empezar a recuperar la confianza de la ciudadanía que se ha perdido en distintas instituciones? ¿Estamos un poquito atrasados? ¿Cómo se ve eso pensando en lo que viene para adelante y pensando también lo que tú mencionabas al comienzo, ¿no? Que estamos viviendo cambios en el país con una nueva constitución que se está redactando, hay elecciones, entonces, ¿en qué pie estamos? Tenemos un proceso único. Bueno, esto es lo del teletrabajo, se escucha de lejos, camión de la basura va pasando cerca de mi casa. No, yo creo que tenemos una oportunidad muy única como país. ¿Y cuál es esa oportunidad única? Primero, la discusión que se está generando en el marco del proceso constituyente. Finalmente, la discusión en el marco del proceso constituyente, ¿qué implica? Implica volver a recuperar la confianza, generando nuevas bases de la institucionalidad que tienen que considerar aquello que es el paraguas que nos cubre a todos. Nosotros tenemos la expectativa de que los temas de transparencia e integridad pública tengan un rol, y tengo la impresión que así va a ser porque efectivamente había una declaración de
lo transversal de de los convencionales, que en el fondo efectivamente estos son temas importantes. Bien. Luego, mejorar las normativas, sin duda yo creo que tenemos que avanzar en esa línea. Tenemos que mejorar no solo la ley de transparencia, probablemente tenemos que mejorar en el futuro la ley de lobby, que ha cumplido un rol relevante, pero que tiene también necesidad de modificarse en función de mejorar las condiciones en que se generan no solamente las audiencias a la autoridad y por lo tanto los conflictos de interés, el eventual tráfico de influencia y por lo tanto generar marcos regulatorios donde la institucionalidad sea lo que valga, sino que la política de viajes, los donativos, etcétera. O sea, creo que tenemos que avanzar de manera sustantiva en esto y creo que estamos en un muy buen pie como país para poder avanzar en esto en términos de normas, en términos de instituciones, pero también de manera muy importante en términos de aquello que en el fondo implica la cultura de la transparencia, ¿no? El ser enfáticos como ciudadanía, como ciudadanos en torno a los actos de corrupción. Bien, muchas gracias, Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, por haber conversado con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.